Hola a todos, hoy les traigo Expedientes X o ATEX, ya que tengo la edición alemana, no se ha editado de otra manera. Ha habido ediciones en Francia, en Estados Unidos, en Alemania obviamente, que es la que nos toca hoy. Latinoamérica o España no ha tenido edición propia. Por un lado hay buenas noticias para Latinoamérica y por otro lado hay malas noticias para lo que es España. El doblaje en todas las temporadas es el latino y los subtítulos también. Los subtítulos, la verdad, que difieren del audio, como suele ser habitual, y son neutros, no tienen ningún modismo, por decirlo, latinoamericano o mexicano, por decirlo de alguna manera. Sí que es verdad que en comparación a la pista en inglés, que es 5.1, la pista de audio es solamente estéreo. El formato de pantalla, a pesar de ser una serie de principios de los 90, no es 4 tercios, sino que es widescreen, así que se ve a pantalla completa y es más, se ve sin bandas negras ni arriba ni abajo. El pack que tenemos a continuación es el que trae las 11 temporadas y ha llegado a estar en Amazon Alemania por 56 euros. Así que te da una media de menos de 9 euros por temporada, lo cual es un regalo. En cuanto al packaging en sí, es un packaging bastante barato teniendo en cuenta la serie que fue y que es, que sigue estando vigente a pesar de tener ya su primera temporada casi 30 años, por decirlo de alguna manera. Y es una caja de cartón sin más. No tiene ningún arte que digamos, wow. Este es el típico logotipo de Alemania en cuanto al aviso parental. Y sí que aquí abajo te trae la descripción de los audios y los subtítulos que traen cada temporada. Pero decir que no coinciden, ya que chequeado disco por disco, trae el audio y trae los subtítulos, y aquí obviamente, como pueden apreciar, solo trae inglés, alemán y francés, que no es verdad, entiendo por qué no lo ponen. Lo bueno de esta edición es que es multizona, no está seteado solamente para zona B. Pasamos a ver el frontal. Trae las 11 temporadas y, como pueden ver, hay una que es un poco más ancha que el resto, que es la temporada 2. La explicación fue que en un momento el pack traía el espacio para incluir las temporadas 10 y 11 que se estaban filmando cuando salía. Entonces ya te venía preparado para meter, tuvieron previsores y venía el espacio para meter los discos dentro, lo cual es de agradecer. Y también te traía para agregar las pelis. Al final lo de las pelis no lo tuvieron en cuenta. La edición, y no sé si hay alguna edición que lo incluya, estas no lo incluyen. Todas las tapas, obviamente, y todo el material viene impreso en alemán, pero es la mejor manera de conseguirlo y la más económica. En cuanto a la calidad de imagen, es sorprendente. Se nota que la serie estaba filmada en fílmico, así que el transfer es de calidad de cine, como si vieras Alien, Depredador o cualquier película de buena calidad en formato físico. El audio, nunca lo escuchaste mejor, ya que es un 5.1. Y nada, pasaremos a ver un poco lo que es las portadas y el interior del box. Temporada 1. Cada temporada tiene un arte original. Lo que sí que no he mirado es si los interiores no trae el sello parental. Por lo general Alemania trae portadas reversibles. ¿Sí? No, adentro te trae el listado de episodios. Detrás del disco, del primer disco de la temporada. Esto va a ser en todas las temporadas igual. Te dice que incluye. En la primera temporada no se han jugado mucho por el diseño de impresión de los discos, como pueden apreciar.
pero por lo menos trae temporada 1, disco 6, que muchas de las series que he estado comprando últimamente ni siquiera se molestaron en poner eso, lo cual, si no sos una persona ordenada, estarás viendo el último episodio como primera temporada. Pasamos a la temporada 2. Decidí darte con un poquito de spoiler para aquellos que no hayan visto la serie. Increíble segunda temporada. También es de agradecer también un poco lo que es la luz de la X. También es de agradecer que cada temporada trae audios, comentarios, trae making of, trae escenas eliminadas. Es cuantiosa la cantidad de extras. Temporada 3 con un poquito menos de spoiler que la anterior, pero una gran portada ahí con un corte a lo Iván Drago de Rocky 4 y nada, arte conceptual. Y pasamos al color. Por lo que tengo visto o por lo que vamos viendo hasta ahora, el diseño de tapa, el color se respeta en el interior de los discos. Un color ocre, lo cual también es de agradecer. Pasamos a la cuarta. Temporada 4. Otro diseño de tapa. ¿Sí? Discos, como pueden ver, te lo vuelven a aclarar. Son multizona. Así que no tenemos ese problema de comprar discos de otras zonas y llegar a tu casa y que no lo reproduzca. A pesar de que hoy en día tenemos varias posibilidades de reproducción, como por ejemplo en la nueva consola de Sony, la Play 5, cuando haces la primera instalación del software, del firmware, te deja elegir la zona del reproductor. Así que yo la puse en zona A, porque solo afecta a los Blu-ray, no afecta a los juegos. Entonces lo tengo como reproductor de Blu-ray de zona A. Es verdad que tengo pocos Blu-ray de zona A que no sean multizona, pero bueno, es de agradecer. Temporada número 5. Otro hermoso arte. Y como comentábamos antes, es de suponer que el color de los discos es de un color verde Matrix. Y así es. Atrás del primer disco te dice los nombres de los episodios, pero bueno, como no sé alemán, tampoco vale mucho la descripción. Recuerden que las temporadas eran de 24 episodios a los 24 horas. Así que cada disco trae 4 episodios, lo cual hace que, como comentaba antes, la imagen sea impresionante. Tienen una calidad y un mimo fílmico que es de agradecer para el tipo de serie que es. Temporada 6. Repetimos el esquema de los discos. Temporada 7. Todavía está Scully y Mulder. Para aquellos que no lo sepan y que hayan sido fans de la serie Millennium con Lance Henriksen, el final de la serie Millennium está en la temporada 7 de Expedientes X. Así que para aquellos que hayan visto Millennium y se hayan quedado con las ganas de saber cómo termina, no recuerdo bien si es el episodio 22 o 23 en el que aparezca Lance Henriksen, es el final de Millennium. El director de la serie quiso terminar de cerrarla y la manera que encontró fue así. Así que también es un buen punto de partida para ver Millennium, que es otra serie que recomiendo altamente, ya que, bueno, soy fan de Lance Henriksen. Con esa cara es increíble. Aquí teníamos de protagonista, de coprotagonista, mejor dicho, al T-1000, como pueden ver, de Terminator 2. Ahora no me viene el nombre, ya cuando me acuerden me lo ponen en los comentarios. Temporada 9. Para más misterio de los Expedientes X.
Y lo que viene a ser el cierre de la saga. Temporada 10 y temporada 11. Repitieron la foto invirtiendo la imagen, como pueden apreciar. Acá ya no tenían ganas de hacer portadas. Recuerden que las temporadas 10 y 11 prácticamente viene a ser una temporada cerrada. O sea, trae menos episodios en cada una. Y nada, espero que les haya gustado. Si están pensando comprarla, ya saben, pueden comprar la edición francesa, la edición alemana, la edición americana. Son todas iguales, multizona, y todas traen español latino tanto en audio como en subtítulos. Altamente recomendable para cualquier fan de esta serie y para aquellos que no la hayan visto. Y antes que las plataformas se dignen a sacarla de nuevo y no traerla nunca más, es una gran manera de tenerla. Hasta luego.